No te vayas allá. Es una ciudad horrible y aburrida. Por suerte, Dios me dio mi propio criterio y decidí escucharme a mí misma. A Può Bogotá, volare, può essere un mondo fatale, ok? È un disegno. la capital de mi hermoso país, Colombia. Y así, de 30 grados pasé a 13. Hace frío. Pero soy polaca, así que esto no me asusta para nada. Ahora voy de paseo y quiero contarles algo. Porque la última semana en camino fue horrible. Colombia me atrapó, pero esta vez en una manera no tan bonita. Todas las señales dicen que tuve dengue en Palomino. Mam gorączkę 300 stopni i boli mnie całe ciało. Esta enfermedad es loco, horrible, me afectó mucho mi mente. Y durante una semana lloré todos los días. ¿Está allá? Sí. Qué lindo. Todos los días. Todos. Tuve que luchar con mucha ansiedad. Mucho. De viajar sola. De una parte casi nadie habla. Y hoy quiero decir cómo me siento viajando sola. A veces, no todo el tiempo. Pero una vez en 3-4 semanas tengo días así. Ahora estuve toda semana. Normalmente es un día, 2 días y estoy bien, pero sí, ahora fue muy fuerte. Oh, estamos en Bogotá y está lloviendo. Eso es Bogotá. 2 años viajando sola. Y no siempre es bonito. Aquí normalmente ustedes me ven sonriendo en mi mundo, hablando de cosas que me apasionan. Pero si me conocieron en la vida real, podrían verme llorando, con estrés, o enferma, como la última semana. Y ya eso es normal, porque soy una persona viva, una mujer, más de eso, más que de todo. Sí. Hace 2 años me fui de casa prácticamente de un día para otro. Había muchas razones, pero una de las más importantes era muy simple. Necesitaba reconstruirme después de una depresión y una ansiedad muy fuertes. Sabía que no podía volver a la misma vida y a las mismas patrones. Necesitaba cambiarlo todo. Nuevos lugares, nuevas personas, nuevos sabores, un nuevo idioma, nuevas experiencias. Y por eso, este viaje empezó a sentir mucho más que viajar. Para mí, era una forma de volver a encontrarme. ¡Qué rico! Y creo que después de 2 años entendí que viajar sola también tiene un precio. Los lugares nuevos, las personas nuevas y las nuevas experiencias me ayudan muchísimo, pero a veces echo mucho de menos tener estabilidad, porque tengo que ocuparme de todo sola. Tengo que buscar, planear, organizar, controlar, y de eso no hay descanso. Y a veces simplemente quiero que alguien me abrace como un ser humano. Me dice
Cuando estoy enferma, me dice que todo va a estar bien. Me da una pastilla, frutas. Linda. Y yo sola. Ay, Dios. Pero ya, eso es mi camino. Curiosamente, estar sola ya no es mi mayor problema. Me gustó mucho mi propia compañía. Este viaje me enseñó a quedarme muchísimo. Aprendí que puedo estar sola, que puedo resolver mis problemas, que puedo subir a un avión, viajar al otro lado del mundo y encontrar la manera de seguir adelante. Pero el amor propio no siempre es suficiente. Te da muchísimo, te protege, te hace más fuerte, te ayuda a seguir adelante. Pero seguimos necesitando a otras personas. Y ahí no está lloviendo. Bonito, mi primer día en Bogotá. Sí, es bonito. Me gusta mucho. Horrible, terrible. Estos días me pasan una vez cada 3 o 4 meses. Normalmente siento una conexión muy fuerte con todo lo que me rodea, pero a veces también aparece esa parte humana. Y está bien. Viajar sola también me permite conocer muchísimas personas, y esta es una de las cosas más bonitas de viajar. Conoces personas de todo el mundo, escuchas sus historias, ves la vida desde perspectivas completamente diferentes, pero también hay otra parte. Muchas veces están contigo solo por un momento. Conoces a alguien, pasáis unos días juntos, quizás unas semanas, y después esa persona sigue su camino, tú sigues el tuyo y vuelves a empezar. Por eso hoy quiero conocer a las personas correctas, personas con las que algo permanece. Incluso cuando el viaje termina. Ahora le estoy dando una oportunidad a Bogotá y ya siento que es más mi estilo que Colombia. En Colombia ni siquiera encajaba con mi ropa. Ay. Siempre estoy un poco de paso y a veces no sueño con otro lugar bonito, solo sueño con tener un lugar al que volver, un apartamento normal. Y a pesar de todo, este viaje me enseñó lo increíble que puedo ser. Me enseñó lo maravillosas que pueden ser otras personas. Muy bien. Me enseñó un mundo al que antes tenía miedo. Y me enseñó que no siempre tenemos que tener miedo del mundo. Tenemos que ser conscientes, tenemos que cuidarnos, pero no tenemos que tener miedo de vivir. Nunca pensé que fuera tan fuerte. Yo tengo pancakes. Aquí tenemos arepa clásica colombiana. Arepa y huevos. No cambiaría este camino por ningún otro, ni por un segundo. Pero no me gustaría vivirlo otra vez. Porque ahora sé que puedes amar tu libertad y al mismo tiempo extrañar el ver a alguien con quien puedes compartirlo. Quizás eso es lo que me más enseñó a viajar sola.
Sé que puedo estar sola, pero eso no significa que quiero estar solo para siempre. Y creo que todavía necesito a alguien que me adopte. Yes.